pero bueno, lo tenemos ahí como gran edificio de la época autárquica. Y debajo dos ejemplos que perdimos, como son el Silo, que ya hemos citado, y el Palacio de Solecio, que tristemente tan solo dejaron sus fachadas, las laterales incluso pintadas, y si pueden pasar por calle Granada verán las maravillas que han aparecido en la fachada principal, que desafortunadamente cuando se reconstruya, que ya lo estarán haciendo, seguramente en las guías aparecerá como edificio original del 18, porque no se cambiará y no se dirá que es puro fachadismo, ¿no? Y Eduardo nos ha hablado de las pinturas murales, y yo en el ejemplo de la Mundial les voy a enseñar unas imágenes del interior para que vean que el valor que tiene el edificio tanto por fuera como por dentro, y lo peligroso que son las intervenciones de fachadismo, que en Málaga son típicas cuando deberían ser bastante excepcionales. Bueno, el caso del Hoyo de Espartero es muy llamativo por el cambio radical de fisionomía que da la zona desde esa tipología que parte de los siglos XVIII y XIX, principios del XX, de las viviendas, y la modificación que se pretende hacer. ¿Por qué razón elijo hablar del tema del Hoyo de Espartero, ¿no? Pues porque realmente se ha convertido en un revulsivo para la defensa del patrimonio malagueño, porque ha habido un amplio espectro tanto de agentes implicados como de acciones desarrolladas, porque son más de 8 años lo que personalmente y un gran grupo de personas y expertos estamos implicados en la defensa, y hay gente que lo está desde antes, y porque es una causa que aún está candente, y para mí lo estará hasta el día en que la Mundial caiga. Pues nuestro punto de partida fue la creación de un movimiento ciudadano activo con voluntarios, con formación en diversos campos, por lo tanto creando un grupo multidisciplinar en el que han cabido arquitectos, constructores, estudiantes, historiadores del arte, geógrafos, ingenieros y peritos industriales, profesores de universidad y otros, ¿no? Y este grupo, que se formó en 2010, pues tomó el nombre de Plataforma Ciudadana en Defensa del Hoyo de Espartero. La primera vez que aparecimos en prensa, o que el grupo aparece en prensa, fue en octubre del 2010, pero el germen nace el grupo cuando sabemos del beneplácito de la Junta de Andalucía a la modificación del lateral del Guadalmedina dentro del PP y del centro, ¿no? Siempre se había estado negando esta modificación, que ya el Ayuntamiento la plantea en 2003, en concreto para la zona del Hoyo de Espartero, pero en 2010 ya se publica que la Junta está ahí pensando aprobarlo, se hacen unas pequeñas modificaciones en 2011, y en 2002 la Junta da el beneplácito a la modificación. En este caso, con esta modificación no actúa sobre el Hoyo de Espartero, son 4 ámbitos, pero yo me voy a centrar solo en la parte del Hoyo de Espartero. Las pérdidas que tenemos son la desaparición de parte del pasillo de Atocha, es decir, el trazado urbanístico histórico, el callejero histórico de la ciudad, que además rompe con esa plaza, calle ensanche, ese adarve triangular, que además es único en la ciudad de Málaga. Se rompe porque se le hace una apertura. La unificación de parcelas, que en el centro también es un tema muy delicado, y sobre todo lo que más impacta, aparte de todo esto, pues el edificio que se construye, uno de los edificios, porque es un conjunto, con una volumetría que duplicaría la volumetría original de estos edificios históricos. Son varios puntos sobre los que trabajamos. En principio, un manifiesto en nuestra presencia en Internet. Este manifiesto es una de nuestras primeras acciones. Es un manifiesto en contra de la construcción del hotel como volumetría, y solicitábamos la paralización del proyecto, que se devolviera la protección al edificio de Hoyo Espartero 1, que es el de la Mundial, que en su momento, ahora como lo veremos, la tuvo, que se regeneraran los solares que habían estado en los que se habían demolido los edificios, y que se recuperara dentro de lo posible los valores históricos de estos edificios. También que se respetara el trazado, no solo en el Hoyo, sino en el resto del conjunto de la ciudad histórica, y que si en algún momento se pensaba en una modificación urbanística, hubiese una propuesta y consulta ciudadana. Para darnos visibilidad, pues en noviembre de ese mismo año hicimos un concurso, y este es el cartel que ganó, que evidentemente demuestra muy bien esa sombra del edificio grande sobre la volumetría original del Hoyo.
Al mes y medio ya teníamos unas 500 firmas de particulares y de colectivos que firmaron desde toda España, y entre ellos asociaciones y plataformas en defensa del patrimonio. Aprovechamos la ocasión y pensamos que era una oportunidad única, y en 2011 hicimos el primer encuentro en defensa de la ciudad y del patrimonio. Presentamos varias asociaciones y plataformas malagueñas, se presentaron debates como que no es verdad que sea más barato demoler y reconstruir un edificio histórico que mantenerlo y rehabilitarlo, y vinieron asociaciones desde Granada, desde Madrid, con la defensa del frontón del Betty High, que es muy famoso, de Rucova, y desde Valencia defendiendo la zona urbana del Cabañal. Nosotros expusimos el tema del hoyo y también expusimos el de los baños del Carmen con los astilleros nereos. Para la difusión de este manifiesto se hicieron uso pues, de los blogs que existían en ese momento: Málaga en Verde, que surge en el 2005, Málaga Monumental en el 2007 y Salvemos Málaga en el 2008. Pero a raíz de este movimiento ciudadano comienzan a surgir nuevos blogs, nuevas maneras de... nuevos sitios donde poder expresarse en internet, uno ad hoc, es decir, en exclusiva para nuestra plataforma, que es el de Se Vende Calle, Edifeicios, que también surgió en el año 2010, y el de Pinturas Murales de Málaga, que también surgió y cuyos colaboradores participaban dentro de la plataforma. Todo esto en el 2010. Y al año siguiente surgió otro que era Torre Vigía. Hay otro blog, que desconozco la fecha de nacimiento, pero que es Málaga Red, que en 2011 presenta un vídeo en el que se demuestra los valores del edificio de la Mundial, que seguiremos llamando la Mundial por ahora, y los valores de la situación a la que ha llevado esa situación de degradación del hoyo de Esparteros, ¿no? Y aquí tenemos unas fechas, una cronología de cómo van desapareciendo unos edificios detrás de otros a causa de una serie de incendios y de abandonos, ¿no? Los blogs se duplican a través del uso de las redes sociales, de Facebook y de Twitter, y se hace así para tener un contacto más directo con el ciudadano, bien esté a favor o en contra de nuestras defensas. Subimos 2 peticiones a change.org, por un lado salvar el edificio y por otro una consulta ciudadana para la resolución urbanística del entorno, ¿no? La primera más de 5.500 firmas y la segunda casi llegamos a 1.800. Sabéis que con internet cada día surgen herramientas nuevas, y el tema del hashtag es un hipervínculo que lo que hace es que cuando tú pones una frase continua con una almohadilla delante, si pinchas esa frase, todo el mundo que esté utilizando ese lema lo puedes enlazar, ¿no? Y de hecho, si buscamos ahora mismo en internet, pues una de las entradas que nos sale es la promoción digamos, la publicidad al homenaje a Rosario Camacho, y en concreto a la conferencia sobre el hoyo de Esparteros, ¿no? Pues este lema, aparte de como lema escrito, se ha convertido en 2 iconos, y en un momento se solicitó a los defensores que cambiasen su perfil, la imagen de perfil, por este icono, y muchísimos de ellos aún la mantienen, ¿no? Y podemos ver en Twitter muchas imágenes de perfil que utilizan este icono. Y ya se ha convertido además en el lema de yo estoy a favor de Málaga y de su patrimonio. Nosotros queríamos hacer una investigación, una difusión y una publicación de todas estas investigaciones, no dejarlas solas a través de internet y un contacto más frío, ¿no? Entonces hicimos una investigación de la evolución del proyecto que se presentaba y un estudio histórico sobre la evolución urbanística y arquitectónica del entorno, ¿no? Y elegimos 2 líneas de trabajo. Por un lado, una campaña de difusión destinada al ciudadano de a pie, que fue la que se organizó primero, y por otro, buscar una publicación con peso a nivel académico y cultural. Queríamos llegar a todos los espectros de la sociedad. La puesta en común ante el público se hizo a través de una exposición. Realizamos unos carteles con nuestras investigaciones, con un presupuesto cero que tuvimos que costear los miembros de la defensa, y hicimos ese montaje para no dañar ningún elemento de la trama urbana, ¿no? Y en los sábados de enero y febrero de 2011 nos dedicábamos a explicarle a los viandantes en la Puerta de Atarazana, gracias a ese movimiento y ese flujo que surgía gracias al mercado central de la ciudad, la situación en la que se encontraba ese punto tan cercano pero tan desconocido de la ciudad como es Hoyo de Esparteros.
En estos carteles explicábamos la evolución del entorno, cómo se crea el hoyo, las características arquitectónicas del edificio, tanto por dentro como por fuera. Esa singularidad que tenían esas esquinas curvas, que ya veíamos relación con otras esquinas curvas que son muy típicas en la Málaga del 19 y principios del 20 en nuestra ciudad, y la modificación de usos y de parcelas que pasan de un uso de equipamiento y de viviendas sociales a un uso hotelero, incluso antes de que se desproteja el edificio de la Mundial, que no se podía tocar, ¿no? Y ya vemos arriba un proyecto de 2004 en el que los edificios desaparecen aún estando en pie. Explicábamos las volumetrías tan peligrosas que se incluían en este margen del río, concretamente en este punto que no estaba tan perjudicado, y lo que más nos importaba y que nos dolía era la pérdida de patrimonio que habíamos tenido año tras año con las demoliciones de estos edificios fantásticos, algunos de ellos, como hemos visto con Eduardo Asenjo, con pinturas murales en el pasillo de Atocha. Aprovechamos la ocasión para seguir recabando firmas para el manifiesto y llegamos a conseguir un total de 5.000 firmas. Entre algunas de las formas de difusión, pues un compañero, Antón Ozomec, realizó en el 2011 una maqueta a escala 1:220 del edificio de la Mundial, que al final se convirtió en leitmotiv de una colección de maquetas que sacó él posteriormente, ¿no? Pero esta maqueta se hizo exclusivamente para el tema de la defensa del edificio. En la ficha del edificio, del catálogo, perdón, de edificios protegidos, que pertenece al PGO con el texto refundido del 98, pues el edificio aparece con una protección arquitectónica 2. ¿Qué significa eso? Pues es una protección solamente parcial, ¿no? Que contiene elementos seleccionados y además que si el edificio desaparece, el de nueva planta debe reproducir ciertas tipologías. ¿Qué ocurre? Que nuestro edificio, porque ya por lo menos yo lo considero casi como si fuera mío, en nuestro edificio había ciertos elementos protegidos como son la fachada, lo que incluía por ley la primera crujía, los herrajes y los cierros. ¿Qué ocurre? Que como estáis viendo como están viendo ustedes en la planta del edificio, el edificio es tan estrecho y abre a 3 calles que solamente tiene dos estancias, es decir, 2 crujías. El edificio no se podía demoler ni siquiera parcialmente. ¿Qué ocurre? Tenemos ese proyecto de 2004 en un momento en el que el edificio está todavía protegido, y en 2008 la administración local pues decide desproteger el edificio. Ahí tienen 2 secuencias de cómo han ido desapareciendo esos edificios uno detrás del otro, y no tenemos ni siquiera en cuenta los que hay al otro lado del hoyo de Espartero, donde vivieron la familia Estracha, la familia Heredia, los Picasso y otras grandes familias de la burguesía de la Málaga del 19. ¿Qué pregunta se nos plantea con esto? ¿Para qué sirve la catalogación exhaustiva en un centro histórico? Si por una razón se puede levantar y se puede eliminar, ¿no? A pesar de que nos obliga la ley del patrimonio histórico artístico de Andalucía y estamos incoados como centro histórico desde 1985, perdón, y ya declarados como BIC desde 2012, ¿no? Y presento 2 reflexiones que han hecho miembros de la defensa del hoyo, como por ejemplo Zomés, que dice: si tenemos un parque natural, ¿sería legal que la administración que debe velar por el parque diese permiso para talar la mitad de sus pinsapos? ¿Qué ocurre con el centro histórico? ¿Cuántos edificios quedan en pie realmente históricos dentro de lo que se considera centro histórico? Y ya no contemos barrios que se consideran arrabales, como han sido la Trinidad o el Perchel, ¿no? Que están completamente arrasados, ¿no? O como recoge Rodríguez Marín y otros compañeros del Departamento de Historia del Arte en un manifiesto de 2014 en relación al hoyo de Espartero, que esta coyuntura lo único que hace es ver al ciudadano que los valores patrimoniales son un adorno, que uno lo puede poner y quitar cuando le interese, ¿no? Yo me interesa lo protejo, no me interesa lo desprotejo. ¿Qué ocurre con la ficha del PEPRI? La ficha del PEPRI, del catálogo protegido, se aprueba junto al PEPRI en 1989.
en el año 2007-2008, que ya han pasado unos cuantos años, se encargan nuevas fichas, pero siempre de zonas que no están incluidas en el centro. Y no será hasta el año 2018, que han pasado unas cuantas décadas, en las que el ayuntamiento decide un concurso para la revisión del catálogo, que además está recurrido por el Colegio de Arquitectos de Málaga. Es decir, no hay ninguna revisión del catálogo, a pesar de que es obligatorio cuando aparecen datos de interés de actualizar esas fichas. ¿Qué ocurre en nuestra investigación? Que localizamos una serie de datos, no todos inéditos, por ejemplo, localizamos el autor del edificio, la datación del edificio, los promotores del edificio, y eran datos que ya estaban publicados en dos trabajos académicos. En el 95 en un estudio de fin de carrera sobre aceros y fundiciones del 19, y en el 99 en la tesis doctoral de nuestro compañero García Gómez, más conocido como Pancho, y que se publica el año siguiente, es decir, que ya está fuera del ámbito académico, ya no es algo restringido para los profesores y para los alumnos. Cualquiera podría consultar en el año 2000 que ese edificio fue construido por Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que lo firma entre 1892 y 1894. ¿Y por qué esta firma entre ese periodo? Porque en ambas firmas, en la suya y la del arquitecto municipal, hay una corrección del 2 con un 4 encima, por lo que posiblemente fue una actualización del plano por una razón que todavía desconocemos, ¿no? Y además que el edificio fue mandado construir por Isabel Loring Heredia, que simplemente, sin saber quién es esta señora, con esos apellidos ya sabemos que pertenece a dos de las familias más importantes de la burguesía malagueña. Bastantes valores creo que tiene el edificio como para que tuviese protección integral, y además es fiel reflejo de Calle Larios, porque es del mismo arquitecto y se adapta como en Calle Larios a los solares en esquina. ¿Qué ocurre con toda esta investigación? Nosotros lo que hicimos fue volcarlo, buscamos cómo publicarlo y utilizamos la Asociación Cultural Isla de Arriarán, y en 2011 se publicó un artículo en el que se hablaba de los valores del entorno a nivel urbanístico, los valores del edificio, la historia del edificio, de sus promotores y qué peso tuvieron estas familias en la burguesía, y también de otros datos que aparecieron sobre familias que vivían en el Hoyo de Espartero. Es un artículo que se puede consultar en internet simplemente poniendo el título, y a aquellos que estén interesados les recomiendo que lo descarguen y lo ojeen. Entre algunos de los datos que encontramos que eran inéditos es que en el año 1922 se convierte en sede del gobierno civil. ¿Cómo puede convertirse en sede del gobierno civil? Porque arde la aduana. Se ofrecen muchos edificios de Málaga, del centro histórico, incluso en la Plaza de la Constitución al gobernador civil. Y el gobernador civil escoge libremente y a dedo el edificio conocido como la Mundial, que a partir de ahora podemos decir Palacete Benavís, porque era de los condes de Benavís, o Palacete Loring Heredia, porque fue Isabel quien lo mandó construir, ¿no? O Palacete Strachan, que es su autor. Pues él lo escoge como lugar en el que ubicar esta sede y su residencia personal. Y aquí lo que les muestro son las imágenes del interior, de cómo se conservaban hasta el momento en el que se publica este artículo, tanto la decoración de los techos como esos grandes espejos enteros que en ocasiones van de suelo a techo, tanto en los salones del edificio como en las escaleras del mismo, y cómo con una simple intervención de eliminar los tabiques que se construyeron para dividir el edificio evidentemente como pensión, se podrían recuperar fácilmente todos estos valores arquitectónicos. Pues hicimos varias solicitudes en 2011 con nivel de protección integral al ayuntamiento, y en 2016 ante el miedo de que se demoliera como BIC, y ambos con resultado negativo. Sabemos que para que un edificio siga en pie y esté vivo, lo que necesita sobre todo es un uso. Ha habido unas cuantas propuestas de recuperación, y aquí presento la primera. La primera propuesta de recuperación, entre comillas, es la que plantea la promotora, y es reconstruir el edificio con una fachada mimética, es decir, demuelen el edificio histórico para hacer una réplica que no tiene ningún valor histórico, por mucho que en ella añadan los balcones, ¿no? Y estamos viendo como la difusión en prensa de aparecer como un edificio arrinconado, porque además lo trasladan a otro punto del Hoyo,
Aquí que tiene esa altura que apenas se nota, de buena primera de un año para otro, con las mismas dimensiones crece bastante para que el ciudadano piense que ese edificio se va a restaurar y que se va a respetar, ¿no? La propuesta que sale en el artículo es convertirlo en un centro documental, acogiendo una biblioteca digital, ya que Ricardo Heredia Livermore, que era el marido de Isabel, tenía una de las mejores bibliotecas del siglo XIX, una de las más amplias y con los volúmenes más interesantes, y además a esta biblioteca, porque además era un personaje muy destacado de la política nacional del momento, y además a esta biblioteca se podrían unir en un futuro otros volúmenes digitales de otras bibliotecas que tenían las familias, como algunas que se conservan en la propia Alhambra, ¿no? Y aquí tienen un detalle del ex libri, por ejemplo, de Ricardo Heredia. Otras propuestas que demuestran que se puede recuperar con el uso de hotel, con la ampliación hacia el norte en esos solares desaparecidos, con otro edificio que también tenga uso de hotel, y como incluso los espacios de solares demolidos y el espacio triangular del hoyo se puede recuperar con vegetación y espacios y zonas de agua para uso y disfrutes del ciudadano y del vecino, porque no todo en el centro histórico tiene que ser para uso del turista, ¿no? También hay personas que viven en el centro histórico, aunque cada vez viven menos por la situación de que se convierte en un parque temático, ¿no? Y abajo tienen una representación de este mismo proyecto, pero presentado en la Semana de la Arquitectura de 2014 para el Colegio de Arquitectos, también por el autor, por Málaga Rey. Otra propuesta muy interesante en 2016 fue esta que apareció de buenas a primeras en internet, la firma Espacio Render. Muchos pensamos que era una propuesta real que se podía construir, y es simplemente una voluntad de un estudio de arquitectura que ha proyectado cómo podría quedar el edificio. El edificio queda completamente restaurado. A mi parecer lo único crítico es cómo abre los vanos del bajo y los convierte hasta la cota del suelo, mientras que los originales son ventanas, pero es una intervención bastante buena y que además añade, para mi parecer, un edificio de estética actual muy acorde con la del 19, que además pone en valor la arquitectura contemporánea. Y otras propuestas en internet que no son de uso, pero que sí recuperan el espacio urbanístico de la ciudad, del Hoyo Espartero concretamente, con los volúmenes que tuvo en sus orígenes, ¿no? A través de, digamos, del copia y pega de imágenes de otros edificios que existen en la ciudad, ¿no? Y Málaga Duele, que es otro blog, en 2011 hace esta recreación de incluso del Pasillo de Atocha, con esa vista de Santo Domingo, que sería la porción de Pasillo de Atocha que desaparecería bajo la huella arquitectónica del hotel, y cómo abriría hacia el río. Y como conclusiones podríamos decir pues que al final, estemos de acuerdo o no con salvar el edificio, pues la Mundial y el Hoyo de Espartero se han convertido en piezas claves de la defensa del patrimonio malagueño, ¿no? Porque se ha hablado de él en todos los medios de comunicación a nivel local y a nivel nacional, ¿no? Y que además el nuevo proyecto tiene unas escalas que ya han sido criticadas en décadas anteriores, que estamos hablando de edificios, no voy a nombrar a ninguno porque además algunos son buena arquitectura, pero son edificios con una volumetría que dañan el entorno y que, bueno, están ya construidos, que se construyeron en un momento en el que el concepto del patrimonio era muy distinto al concepto que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces lo que no encaja es el concepto de nuestro patrimonio actual y la destrucción del patrimonio. Y yo siempre hablo entre mis compañeros, ¿no?, de que podríamos añadir a este hashtag, pues salvemos Palacete Benaví, salvemos Palacete Loring, salvemos Palacete Strachan, pero es cierto que el hashtag de salvemos la Mundial ha cogido tanto peso que sería imposible sustituirlo por ningún otro, y tampoco queremos, porque tan digno es la función de pensión, además el nombre es muy llamativo y muy promocional, como el de Palacete Urbano o como sede del gobierno civil, ¿no? Y quiero dar las gracias a Charo por haberme inculcado este amor y esta defensa férrima por el patrimonio, a todos los asistentes y a todos aquellos que defienden de una manera u otra nuestro patrimonio. Muchísimas gracias y bueno, salvemos la Mundial.